Programa. Pues el día de hoy vamos a abordar leucemia linfocítica crónica. Abordaremos algunos datos epidemiológicos, etiología y fisiopatología. El coordinador de la clase es el doctor Fernando Rodríguez. Bueno, es lo que vamos a ver: el contexto histórico, identificar los principales factores de riesgo, analizar la biología de las células B. Vamos a dar un breve repaso de la hematopoiesis de las células B, los marcadores normales que estas presentan y las condiciones genéticas que originan el trastorno clonal. Analizaremos tanto los trastornos cromosómicos, el papel del microambiente, el papel de las mutaciones puntuales y pues el cuadro clínico. Voy a abordar los datos epidemiológicos. Vamos a situarnos un poco algunos datos históricos. A principios del siglo XX y principalmente del siglo XIX, durante todo el siglo XIX, pues las leucemias en general, tanto crónicas como agudas, se creía que eran secundarios o asociados a un trastorno pues inflamatorio persistente y aparentemente pues a la aparición de la pus, como evidencia que indicaba que en efecto este grupo de enfermedades era por un proceso inflamatorio persistente. Bien, uno de los primeros que describió los leucocitos fue el doctor Joseph Lindau en 1749, al que los llamó glóbulos albicantes. Finalmente, en 1749, Sénac describió los glóbulos blancos del pus en un grupo de pacientes que tenían probablemente trastornos, principalmente leucemias agudas, y que lo asoció a esa base fisiopatológica como una inflamación persistente. Y ese concepto duró durante muchísimos años, hasta 1845, donde hubo un cambio importante. En ese entonces, John Bennett, un destacado hematólogo, realizó una necropsia de uno de sus pacientes en Edimburgo, un paciente de 28 años con un tumor esplénico que falleció. Entre los hallazgos encontró que había un caso de hipertrofia del vaso e hígado en el que la muerte tuvo lugar por supuración de la sangre. Concluyó que pues sanguíneo estaba afectado y que el paciente había sufrido una transformación dentro de su sistema sanguíneo y no por un proceso inflamatorio. Gracias a este pues médico hubo un cambio en la ideología de la base fisiopatogénica en general de todas las leucemias. Finalmente tenemos el papel que desempeñó Virchow. Virchow introdujo el término de leucemia después de publicar su segundo caso en 1847. Esta se trataba de una mujer de 50 años con aparente enfermedad crónica, igual con una leucocitosis importante y crecimiento del vaso. En la publicación describía muchas alteraciones morfológicas, entre ellas la gran cantidad de neutrófilos en el frotis, la hiperplasia en general de toda la serie mieloide, por lo que se cree que fue uno de los primeros casos de leucemia mieloide crónica. Y así continuó con varias publicaciones. Informó también de un tercer caso en 1849, el de un paciente con gran esplenomegalia, y concluyó que había dos tipos de la enfermedad, una probablemente de origen esplénico y una probablemente de origen linfático. Y en efecto, pues si bien en la primera no tenía razón, pues en la segunda sí, porque ahora sabemos que en la leucemia linfocítica crónica hay cambios pues mutacionales en la información genética que condiciona que el linfocito pues persista en la replicación. Y pues bueno, ahora es vigente esos términos, obviamente con una base fisiopatogénica completamente diferente. Definiremos algunos
términos, entre ellos en qué consiste la linfocitosis B monoclonal. Bueno, pues es la presencia en sangre periférica de linfocitos B monoclonales que expresen los marcadores de CD5, CD19, CD20 y CD23 que no sean mayor a 5000, mientras que la leucemia linfocítica crónica B es una neoplasia linfoproliferativa crónica en donde hay una linfocitosis mayor a 5000 en sangre periférica con estos mismos marcadores que pues tienen un origen tanto en la médula ósea como en el linfocito, que van a infiltrar todos estos sitios, ganglios linfáticos, vaso e hígado, y va a ser una de los cuadros clínicos que va a presentar a los pacientes. En tanto que el linfoma de linfocitos pequeños es una infiltración de linfocitos B monoclonal a nivel de ganglios y otros órganos en ausencia de linfocitosis en sangre periférica. Ambos trastornos tienen una misma fisiopatogenia y en general se cree que el linfoma de linfocitos B pequeños sería un estadio previo a la leucemia linfocítica crónica. En esta diapositiva mencionamos los datos epidemiológicos más relevantes. Es la leucemia más frecuente en el mundo occidental en los países desarrollados tanto de Europa, Estados Unidos y Canadá, representando hasta el 25 a un 30% del total de las leucemias. Tiene una incidencia en los Estados Unidos de aproximadamente 2 a 6 por cada 100.000 habitantes por año, con un predominio en el sexo masculino, con una tasa de 6.3 por cada 100.000 habitantes, mientras que en las mujeres en promedio tiene una incidencia de 3.3 por cada 100.000 habitantes año. Es una patología de la tercera edad por excelencia. Hasta un 75% de los pacientes tienen mayor de 65 años, mientras que solo un 2% tiene menor de 45 años. En la edad pediátrica es excepcional. La relación es de 2 a 1 con respecto al sexo masculino, y en Estados Unidos se produce 15.000 casos nuevos, de los cuales 4.000 muertes se registran al año están directamente relacionados con la leucemia linfocítica crónica. Algo totalmente diferente ocurre en el tercer mundo, principalmente en Latinoamérica y en Asia, representando solamente un 5 hasta máximo un 10% de todas las leucemias que se registran en los adultos. Tenemos algunos datos epidemiológicos relevantes en México. También es la leucemia menos frecuente. Representa entre el 6 al 9% de las leucemias diagnosticados en la edad adulta. Sin embargo, al momento de verificar el origen étnico de estos pacientes, un 50% es de origen caucásico y un 50% de mestizos, pese a que en México pues el 90% de la población son mestizos. Por lo tanto, el grupo étnico tiene un papel preponderante como factor de riesgo de la leucemia linfocítica crónica. Analizamos aquí algunos factores de riesgo que están implicados en la etiología de la leucemia linfocítica crónica. Pues ya les habíamos comentado que es una patología de la tercera edad. La edad de presentación es a los 72 años. El hecho de que un paciente tenga linfocitosis B monoclonal le confiere un riesgo de transformación de 1 a 2% por año. Entre los factores hereditarios que se mencionan está que el 9% de los pacientes tiene un familiar al menos con leucemia linfocítica crónica, y el hecho de que un paciente tenga un familiar directo en primer grado con leucemia linfocítica crónica le confiere un riesgo de desarrollar esta leucemia de 8.5 veces, e incluso hay diferencias entre gemelos monocigóticos y disigóticos, siendo más frecuente en los gemelos monocigóticos.
En la leucemia linfocítica crónica existe la expresión de muchos genes que o bien disminuyen o aumentan la expresión asociados al polimorfismo en general de un solo nucleótido. Entre los genes que están alterados se encuentra el IRF4, que disminuye la expresión del factor regulador de interferón 4. Este gen, al momento de que disminuye la expresión de este receptor, va a hiperactivar la vía de señalización Notch1. El aumento de esta vía hace que haya una hiperproliferación del ADN, por lo tanto un aumento en la tasa replicativa de los linfocitos B monoclonales, y sería una de las causas que explicaría la LLC. El siguiente gen que vamos a analizar es el gen LEF1, que va a estar asociado a un aumento en la expresión del factor de unión al potenciador linfoide tipo 1. Este factor va a estar implicado en la resistencia a la apoptosis. ¿Por medio de qué? Por algunas vías de señalización tipo WNT que en su momento les voy a explicar en una diapositiva. Y por lo tanto condicionaría también un ambiente idóneo para que la célula B madura se transforme. El siguiente gen, mejor dicho, los siguientes mecanismos que podrían también contribuir a la leucemia linfocítica crónica, principalmente el familiar, es la disminución en ciertos ARN mensajeros, entre ellos el MIR15, el MIR16-1. ¿Con qué mecanismo van a producir esta afección? Pues produciendo una mayor expresión de la proteína BCL2 y SAP70. En condiciones normales, estos dos microARN mensajeros se asocian a la supresión de estos genes antiapoptóticos, pero al momento de que haya una disminución de la expresión de estas sustancias, se asocia a una mayor expresión de estos genes. Por lo tanto, va a haber una resistencia a la apoptosis y además va a haber una mejor vía de señalización del receptor de la célula B, y también condicionaría pues a la LLC. Finalmente tenemos el papel que juega el gen TERT1. Bueno, para empezar, recordemos que los telómeros pues es ese ADN que se encuentra al final, o más bien, mejor dicho, en los extremos de los cromosomas, y que conforme nosotros vamos envejeciendo y la célula va envejeciendo, estos telómeros de forma natural se van a ir deteriorándose hasta que una vez llegado el punto, pues la célula entra en apoptosis. Sin embargo, este gen TERT1 hace que haya un alargamiento persistente de los telómeros en los leucocitos, principalmente en las células B. ¿Y cuál es el mecanismo que va a condicionar esto? Pues gracias a que va a haber un mayor intercambio de cromatina entre los diferentes cromosomas. Por lo tanto, va a haber un retraso en la erosión de los telómeros y permite que la célula B prácticamente sea inmortal. Entre los factores ambientales, pues son muy pocos factores los que tienen un peso real, entre ellos el agente naranja, que claramente se ha asociado con la leucemia linfocítica crónica, y algunos insecticidas. Los que se han desechado son los factores ambientales y los estilos de vida, al igual que la transfusión sanguínea. Uno de los factores de riesgo claramente implicados en la leucemia linfocítica crónica es la exposición al agente naranja. Se llegó a esta conclusión gracias a esta corte retrospectiva realizada entre 2001 a 2010 en 195 veteranos que estuvieron presentes en la guerra de Vietnam, los cuales desarrollaron leucemia linfocítica crónica. De estos 195 veteranos, 33 estuvieron expuestos a este agente y 162 no lo estuvieron. Al realizar diversas variables,
pues en cuanto al conteo de linfocitos, de hemoglobina o de plaqueta, no hubo una diferencia significativa. En donde sí fue marcada fue en cuanto a la edad de presentación. Platicábamos previamente que la edad de presentación es de 72.5 años, tal y como lo vemos en los pacientes que no fueron expuestos a este agente. Sin embargo, en aquellos en los que estuvieron expuestos desarrollaron esta enfermedad 10 años antes, en promedio 61.2 años. También se analizó si el hecho de que la agente naranja impacta en la supervivencia global. Como lo vemos, no impacta, pero al momento de realizar un ajuste de acuerdo a la edad, la razón de riesgo de muerte fue 1.8 veces más en los grupos expuestos. Además, que el tiempo para el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica fue más corto, en promedio 9 meses, frente a aquellos en los que no estuvieron expuestos, donde el tratamiento se inició 30 meses posterior al diagnóstico. El último factor de riesgo que vamos a analizar es el uso de insecticidas. Para ello comentaremos brevemente este artículo, que es una cohorte prospectiva realizado también en los Estados Unidos, en donde se incluyó aproximadamente a 76.000 mujeres, de los cuales 822 desarrollaron algún síndrome linfoproliferativo. Este grupo de mujeres tenía una historia de vida en la granja y además una exposición a insecticidas tanto en el hogar como en el trabajo. Les traigo esta tabla específicamente de la leucemia linfocítica crónica, en donde pues analizaron todos estos probables eventos y ninguna fue significativa, solamente el penúltimo. El hecho de vivir en una granja, el hecho de que ellas apliquen o mezclen el insecticida no fueron significativos. Solamente aquellas mujeres que informaron que un servicio comercial aplicó insecticidas en su entorno inmediato, como vemos en la imagen, tiene un 65% más de riesgo de desarrollar leucemia linfocítica crónica. Y es como actualmente se asocia como un factor de riesgo importante para la leucemia linfocítica crónica. El origen de las células T en la leucemia linfocítica crónica se va a dividir en dos subgrupos principalmente. Aquellos en donde esté ausente la mutación de la región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina, que surgen del centro germinal o antes, y aquellos en donde tengan mutación de esta región variable, que surgen después del centro germinal tras sufrir hipermutación somática. Esto es muy importante porque va a tener implicaciones pronósticas. Bueno, tenemos esta gráfica que nos muestra pues el proceso madurativo del linfocito. Una vez que el linfocito B deja la médula ósea, viaja por la circulación y se integra a un ganglio linfático, llega a la zona interfolicular. Aquí en la zona precentro germinal, este linfocito B va a expresar diversos antígenos como IgM y IgD y se prepara para integrarse a la región centro germinal. Sin embargo, antes de integrarse puede sufrir un trastorno clonal y formar el primer subgrupo. Y aquí tenemos a los linfocitos con ausencia de la mutación en la región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Ahora bien, supongamos que no sufre ese trastorno clonal y se integra a la región centrogerminal. Este centroblasto sufre transformación a un centrocito tras la exposición a diversos antígenos y sale a la zona postgerminal. Aquí puede tener dos vías, o formar células B de memoria o formar células plasmáticas. Previo a esa transformación, este linfocito B puede también sufrir un trastorno clonal y formar el otro subgrupo de pacientes en la LLC, en donde pues va a tener la mutación de la región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina.
Esta imagen solamente para recordar los marcadores normales en las diversas etapas del proceso madurativo de los linfocitos B, y vemos que en general van a expresar CD79A, PAC5 y CD20. Comentamos que para fines prácticos vamos a dividir en dos subconjuntos principales las células que originan la leucemia linfocítica crónica. Aquellos que no tienen la mutación y aquellos que tienen mutación de la cadena de la región variable de la cadena pesada. Pero este último van a tener diversos subclones y les vamos a explicar. Bien, este linfocito B se integra al centro germinal. Aquí va a sufrir proliferación e hipermutación somática, tanto de la región variable de la cadena pesada como de la cadena ligera, y va a tener tres posibles escenarios. Una en donde el linfocito B sea ineficaz y que por lo tanto sufre apoptosis. Ahora, la otra es que este linfocito sufre una restricción en la hipermutación somática y origine el primer subclon, que haya limitación en la hipermutación somática. En general va a estar asociado a los genes de la cadena pesada de la inmunoglobulina 321 y 312. El siguiente escenario es que este linfocito sufra de forma normal la hipermutación somática y que tenga alta afinidad por diversos antígenos. Por lo tanto, de la zona oscura del centro germinal pasa a la zona clara, en donde se va a tener interacción con linfocitos, con monocitos, con células D. Y aquí es muy importante la interacción con el linfocito T, puesto que va a ser uno de los responsables para originar los siguientes dos subclones. Por ejemplo, aquellos linfocitos en donde no haya cambio en el isotipo de las inmunoglobulinas van a formar el segundo subclon, en donde no va a haber restricción de la cadena pesada de la inmunoglobulina y van a expresar IgM e IgD. Y el otro subconjunto o subclon va a ser en las células B de memoria, que sufren esta transformación y que de igual forma van a tener pues la región mutada, pero estas células van a expresar tanto inmunoglobulina IgM, IgD, IgG, IgA e incluso IgE. Aquí vemos la estructura de la inmunoglobulina. Está amplificada la región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina, y dentro de esta estructura pues se encuentran diversos genes que van a estar implicados en la conformación de estos diversos estereotipos. En total se han descrito 7. El primero se asocia con un pronóstico adverso. En general va a estar ausente la hipermutación somática y va a estar asociado con algunas mutaciones somáticas como el TP53 y el Notch1. El tipo 2 va a tener una peculiaridad porque independientemente de que haya mutación o ausencia de la mutación de la cadena pesada, va a tener un curso agresivo y va a estar asociado con la mutación SF3B1. El 4 y el 5 van a asociarse con un cuadro clínico indolente. El tipo 4 asociado con un estatus mutacional y el tipo 5 asociado con la ausencia del estatus mutacional. La explicación de por qué el estereotipo 5 esté asociado con un cuadro clínico indolente es que independientemente de que haya una ausencia de la mutación de la cadena pesada, en general cuando se hacen diversos estudios genéticos hay una baja frecuencia de mutaciones puntuales. Finalmente vamos a comentar el estereotipo tipo 8. Aquí va a estar asociado a un cuadro clínico agresivo junto con una ausencia del estatus mutacional. La importancia de este estereotipo es el que se relaciona
con más frecuencia de transformación de una leucemia linfocítica crónica a un linfoma difuso a un linfoma difuso de células B grandes. Tenemos diversas alteraciones genéticas como parte de la fisiopatología. Puede haber mutaciones, delecciones, trisomías, alteraciones en la expresión del microARN mensajero, modificaciones epigenéticas. Hasta el 80% de los pacientes tienen al menos una de las siguientes mutaciones. El más frecuente es la delección del brazo largo del cromosoma 13, presente hasta en el 50% de los pacientes con LLC de novo. Afortunadamente es de riesgo favorable. Aquí se elimina parte del material genético de los genes DLE1 y DLE2 que están implicados en la expresión de los microARN mensajeros MIR15 y MIR16. Estos microARN mensajeros se postula que podrían tener un papel en la supresión de diversos tumores. El siguiente trastorno más frecuente que vamos a ver es la delección del brazo largo del cromosoma 11, hasta en el 18% de los pacientes. Es de riesgo intermedio, en general se asocia con enfermedad voluminosa, progresiva y resistente al tratamiento. Aquí la delección abarca hasta el gen del gen ATM implicado en la reparación del DNA. Por lo tanto, va a haber una alteración en el mantenimiento de la estabilidad genómica y en la coordinación de la respuesta al daño del ADN. El tercero en frecuencia es la trisomía 12, con una frecuencia desde hasta el 16%. Afortunadamente también es de riesgo intermedio. En muchas ocasiones se asocia a una hiperactividad del gen Notch1 que altera la expresión de las integrinas de adhesión, además de que hay un aumento en la proliferación del material genético. El más grave de todas estas alteraciones cromosómicas es la delección del brazo corto del cromosoma 17, presente en hasta el 7% de los pacientes con LLC, en el que se asocia pues la pérdida del gen TP53. En este gráfico observamos las implicaciones pronósticas en la supervivencia de los pacientes con los diversos defectos genéticos que comentamos. Claramente la delección del cromosoma 17 asociada a la pérdida del gen supresor TP53 es la de peor pronóstico. Tenemos un grupo con un riesgo intermedio, en general a las alteraciones del cromosoma 11 y 12 y un cariotipo normal, mientras que los pacientes con una alteración en el cromosoma 13 tienen en general un pronóstico muy favorable. En esta tabla únicamente vemos algunas otras alteraciones, como la delección del brazo largo del cromosoma 6 y presentes en el 6 y 5%. En esta otra gráfica analizamos específicamente la presencia o ausencia del TP53. Vemos en color gris la supervivencia pues mayor en todos los pacientes que no tienen mutado el gen TP53, mientras que la presencia de la mutación TP53, independientemente que sea clonal o de un subclon, pues en general tiene mal pronóstico y en los cuales pues no hay una diferencia significativa. Las mutaciones somáticas presentes en los pacientes que requirieron tratamiento inicial fueron en cuanto a frecuencia el S3B1 hasta en el 21%, vemos que el TP53 lo ocupa el 7%, mientras que aquellos pacientes con una LLC en estadio temprano, pues no figura el TP53, figuran algunas otras como el Notch1 en primer lugar.
y algunas mutaciones somáticas asociadas a recaídas por quimioterapia presentes hasta en el 20% están el gen MGA y el PTN11. Una vez que conocimos las diversas alteraciones genéticas y mutaciones puntuales, tenemos esta imagen donde pues nos permite ver lo complejo que es la fisiopatogenia de la leucemia linfocítica crónica. En azul vemos todas las alteraciones somáticas implicadas en la fisiopatogenia y las diversas vías de señalización. Entre las más importantes está la vía Notch. Dentro de todo este grupo de genes, el más importante es el Notch1, implicado en un aumento replicativo del ADN. El otro gen importante es el POT1, que tiene importancia en la alteración del telómero, que permite ese intercambio del ADN y por lo tanto pues una mayor supervivencia de la célula. Algunas otras alteraciones que vemos los voy a comentar posteriormente a detalle, como la metilación y algunas otras como la vía de señalización WNT. El papel del receptor de células B. Esta es una estructura compuesta por una inmunoglobulina transmembrana de unión al ligando, puede ser IgA, IgB o IgM, entre otras, que va a interactuar con diversos antígenos, en el caso de la LLC con autoantígenos, más una estructura heterodimérica, que es el CD79A y CD79B, también conocidos como Ig-alfa e Ig-beta. Para que se active es necesario diversas quinasas, entre ellos la familia LIN. Esta va a activar a esta estructura acoplándose a diversas sinasas, entre ellas a la sinasa SIC o la sinasa del vaso. Una vez que activan a la sinasa del vaso, inicia otra serie de cambios estimulando diversas vías de señalización. Independientemente de que active todo este complejo, la sinasa del vaso activa la vía MEC para estimular a esta sinasa, al ERK o sinasa extracelular, que permite la proliferación de la célula B. Ahora bien, si la sinasa del vaso activa, por ejemplo, la vía de la fosfatoinositol sinasa asociada a la tirosina sinasa de Bruton, a otras citocinas como el AKT o el BLNK, siempre para que estas quinasas sean activados es necesaria la presencia de este correceptor, el CD19. Todas estas vías metabólicas tendrán un blanco, o mejor dicho, tendrán un objetivo, la formación también del ERK, que también va a estar implicado, como comentaba, en la replicación celular. Otra de las vías que va a permitir la supervivencia de la célula gracias a la tirosina quinasa de Bruton es la activación de esta otra vía para la formación del factor nuclear kappa beta. Como vemos, las funciones de este receptor permiten una supervivencia de las células clonales. Algo importante a mencionar es que en las células con cadena
no mutada, el BCR es más activo. De ahí la explicación de que este grupo de pacientes tengan una alta carga tumoral, tengan mucha sintomatología, incluso puedan tener masas, adenopatías muy importantes. En tanto que aquellos en donde está asociado a la presencia de la mutación de la región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina, en general, en un principio los pacientes van a tener un ciclo replicativo alto, pero finalmente la célula va a entrar en una fase anérgica. De ahí la explicación de que muchos pacientes puedan tener un aumento transitorio importante de linfocitos B y finalmente bajen automáticamente, ¿no? Y eso nos pasa mucho en la consulta, que vemos que en algunos pacientes sube, por ejemplo, hasta 60.000, 80.000, y en la próxima consulta baja. Es porque muy probablemente ese grupo de pacientes tengan el gen mutado de la región variable de la cadena pesada y que en ese grupo de pacientes esta célula entró en una fase anérgica. Sin embargo, aún no se conoce qué mecanismos revierten por el que estos pacientes nuevamente aumentan su carga tumoral, probablemente asociado a la aparición de otras alteraciones somáticas. Normalmente el linfocito B va a estar pues en la circulación. Y ahora vamos a hablar sobre qué factores influyen en la migración, en la supervivencia y en la proliferación. Bien, hay diversos factores que ayudan o estimulan a que el linfocito B que está en la circulación regrese al ganglio linfático. Entre ellos, el más importante es la expresión de algunos ligandos como el CXCL12, producido por la célula estromal, que es el principal quimiosina implicado en la migración. Algunas otras, como el CCL19 o el CCL21, producidos por las células del endotelio alto, también tienen un papel preponderante en la migración. Bien, una vez que la célula ya se encuentre dentro del ganglio linfático, ¿cuáles son las vías metabólicas que también permiten la supervivencia? Pues aquí la célula va a interactuar con monocitos y también va a interactuar con la célula estromal por medio de la vía de señalización WNT, que de igual forma estimula la supervivencia de la célula. Ahora bien, ¿cuáles son los factores implicados en la proliferación? Aquí la célula clave es el linfocito T. ¿Por qué? En condiciones patológicas, pues el linfocito B va a expresar una gran cantidad de diversos ligandos como el CD40, el CCL12-22, el CCL3-4. Esto va a interactuar con el linfocito T, estimulando a que produzcan diversas interleucinas, entre ellas la interleucina 10 y la interleucina 4. Estas dos interleucinas van a estar implicados en una alta tasa replicativa del linfocito B, y a mayor linfocito B, mayor expresión de estos ligandos. Por lo tanto, va a estimular a una mayor migración de linfocitos T, y esto se convierte en un círculo vicioso. En esta otra imagen resumimos ese proceso de migración de la célula, de la sangre al ganglio y del ganglio al sistema circulatorio. Nuevamente repasamos que para que el linfocito estimule su migración al ganglio es necesario que haya una alta expresión de quimiosinas como el CXCL12, 13, 19, 21 y aumente su tasa replicativa. Sin embargo, cuando hay muchos linfocitos es necesario que éstas se liberen a la circulación. Para ello necesitamos que haya una disminución de expresión de estas quimiosinas. El más importante es el CXCR4. Al disminuir la expresión de esta quimiosina, es posible la liberación de los linfocitos a la circulación. Finalmente hablaremos sobre el papel de la inmunodeficiencia en estos pacientes. Está claro que en este grupo de pacientes hay hipogamaglobulinemia. Sin embargo, el mecanismo
se desconoce. Se postula que la interleucina producida por los linfocitos T van a estimular a los linfocitos B, pero también va a tener un efecto inmunosupresor, por lo tanto, mayor tendencia a procesos infecciosos. Ahora bien, los linfocitos B también van a ser capaces de producir interleucina 10 y por lo tanto tendrán mayor efecto inmunosupresor. ¿Y qué sustenta esta teoría? Pues bueno, se ha visto que en los pacientes con una carga tumoral muy importante son más susceptibles a procesos infecciosos. Por otro lado, ¿cuáles son los mecanismos que estimulan la aparición de trastornos autoinmunes? Pues bueno, el linfocito B va a tener una mayor expresión de diversos ligandos, entre ellos el PDL1, el PDL2. Esto va a tener un efecto supresor sobre diversos linfocitos, principalmente los linfocitos de Helper, y por lo tanto conducen a una disregulación inmune y la aparición de los trastornos autoinmunes. En esta imagen observamos las diversas alteraciones cromosómicas conforme progresa la enfermedad. Desde la linfocitosis B monoclonal, en donde observamos que la principal alteración es la delección del cromosoma 13. En los estadios tempranos y avanzados, las translocaciones, o mejor dicho, las mutaciones somáticas aumentan en frecuencia. Finalmente, cuando nosotros decidimos iniciar tratamiento, dependiendo de qué tratamiento usemos, es el tipo de mutaciones que encontremos al final del tratamiento. Por ejemplo, si nosotros iniciamos tratamiento dirigido en un paciente sin factores de riesgo con ibrutinib, posterior a aproximadamente 2 años puede haber resistencia en un 15% de los pacientes, y las principales alteraciones genéticas que observamos pues es la presencia del gen MYC o algunas otras como mutación precisamente del tirosinquinasa de Bruton. Sin embargo, si nosotros decidimos iniciar tratamiento con inmunoquimioterapia, las principales alteraciones presentes al final del tratamiento que puedan condicionar resistencia, aquí vemos que el TP53 se presenta hasta en el 40%. Esta otra imagen es similar. Lo único que observamos es que en general los de riesgo intermedio no aumentan no están asociados con la refractariedad o la recaída, mientras que todas las mutaciones puntuales están íntimamente asociados con la refractariedad y la recaída de la enfermedad. Respecto al cuadro clínico, en general, más de la mitad de los pacientes son asintomáticos y se va a detectar linfocitosis de forma incidental. Platicábamos que muchos de los pacientes o la amplia mayoría de los pacientes son de la tercera edad, por lo tanto en este grupo de pacientes van a tener muchas comorbilidades, y como parte de su protocolo de cuidados por parte de su médico se les solicita biometría hemática entre otros laboratorios, y pues es cuando ellos van a detectar esta linfocitosis. Ahora bien, solamente un 30% de los pacientes acuden a consulta y como principal molestia pues son las adenopatías. Además pueden tener astenia, dinamia, anorexia y algunos otros procesos infecciosos de repetición, e incluso pueden debutar con cuadros autoinmunes o afección cutánea por infiltración hasta en menos del 1%. Respecto a la exploración física, un 90% de los pacientes presentan adenopatías. Sin embargo, la esplenomegalia va a ser diferente. Solamente un 60% va a estar presente al diagnóstico y el 60% en las fases avanzadas. Bueno, a modo de resumen, esta gráfica nos explica que pues, la proliferación de estos linfocitos B monoclonales
estimula la infiltración a diversos niveles, desde ganglios produciendo adenopatías, y va a ser pues, una de las principales causas de consulta en este grupo de pacientes. Puede producir aumento en el tamaño del vaso, secundariamente anemia y trombocitopenia por hipereplenismo, o la acumulación de estos linfocitos en médula ósea produciendo pues pancitopenia. En sangre periférica puede haber esa linfocitosis que va a ser la causa de la disregulación inmune, que por un lado va a producir los fenómenos autoinmunes y por el otro la hipogamoglobulinemia. Y la hipogamaglobulinemia junto con la neutropenia explicarían el aumento en frecuencia de procesos infecciosos. Y pues esto sería todo y muchas gracias.